Capitana García y La Increíble Compañía presentan Historiarte los sentidos, un podcast de historia, arte y cultura con un pelín de crítica. Historiarte es también un proyecto educativo sin ánimo de lucro cuyo fin es educar en valores a través de la cultura. Disfruten del viaje al pasado. Comencemos. La crisis de la monarquía borbónica, el reinado de Carlos IV y María Luisa de Parma. Hoy, en Historiarte los sentidos, queremos sorprenderte una vez más con nuestra particular forma de narrar la historia. Nuestro reto es grande y desde luego no les dejará indiferentes, ya que intentaremos dar una visión global del pasado visibilizando al máximo número de grupos sociales que conformaron España a lo largo del siglo XIX, tanto a las clases dirigentes como a los grupos marginados. Queremos que las personas que estudian Historia de España, tanto si van a selectividad o no, disfruten con la materia, aprendan a reflexionar, a valorar otros puntos de vista, comprendan la importancia de nuestros procesos históricos para entender el presente y que usen la historia como una herramienta de construcción y aprendizaje, y no como un arma arrojadiza con la que sembrar discordia. Y todo esto contado con sentido del humor, porque está claro que entre risas y sonrisas la información entra mejor. Así que, bienvenidos una vez más a la nueva temporada de Historiarte los sentidos. Comencemos. Estamos a finales del siglo XVIII y, para variar, España estaba en crisis. Al frente del país, los reyes Carlos IV y María Luisa de Parma, que como buenos monarcas absolutistas mantenían instituciones propias del antiguo régimen, como la Mesta, la Inquisición, los señoríos, el mayorazgo, los privilegios estamentales y así hasta aburrir. Por otro lado, los reyes, lo que se dice buena prensa, no tenían. De Carlos IV se decía que era débil y manipulable, interesado en la caza y no tanto en los asuntos de Estado, con poca capacidad para gobernar y sin iniciativa, de ahí que delegara su poder. A María Luisa, su esposa, se la describe como una mujer astuta, ambiciosa, de temperamento fuerte y poco diplomática. Muy criticada por su aspecto físico tosco, vaya, esto es nuevo, y con tendencia a engordar, vaya, esto es nuevo también. También por su dudosa calidad moral, de la que se dice tuvo hijos con otros hombres, entre otros de Godoy, el valido de su esposo y su mejor amigo. Sin embargo, aunque desde hace siglos se mantiene que el idilio fue real, todavía las fuentes no han podido demostrar tal cosa, aunque está claro que la reina le hacía ojitos al extremeño. Por este y otros tantos motivos, como el que fuera ella la que gobernara y no su marido, la reina se hizo impopular entre el pueblo y la aristocracia. También fue célebre por sus rivalidades con la duquesa de Alba y con la duquesa de Osuna. Y es que María Luisa era de armas tomar. Hasta se rumoreaba que había sido la autora de la muerte por envenenamiento de su nuera, la princesa María Antonia de Nápoles y Sicilia. Como enemigas tenía, tal vez por ello, fundó la Real Orden de las Damas Nobles, suponemos que para hacerse con apoyos, y además fue famosa por ser la encargada de introducir la dentadura postiza de porcelana en España, dentadura que usaba solo para presumir. Parece ser que con los partos se le cayeron los dientes, aunque paradójicamente se la tenía que quitar a la hora de comer porque con ella no podía masticar. En cuanto a la vida cotidiana del español medio por aquel entonces, estaba marcada por la sociedad estamental. Había un grupo de privilegiados, nobleza y clero, que representaban un 5% aproximadamente, que no pagaba impuestos directos y tenían la mayor parte de las tierras en su poder.
Sus privilegios, además, incluían leyes VIPs, ya que ante un mismo delito, ni el trato ni la pena era la misma que para el tercer estado. Los nobles varones y el alto clero, además, eran educados en academias y universidades, y aunque muchos se interesaban por las ideas ilustradas, lo hacían con cautela, para evitar conflictos con la Iglesia, defensora de la fe y perseguidora de la ciencia y la razón. El resto del tiempo lo empleaban en la caza, las cartas y las tertulias, porque los españoles somos muy de hablar, y a veces también participaban en la política como cortesanos o burócratas, ya que en algo había que matar el tiempo. En cambio, los no privilegiados, que representaban el 95% más o menos, estaban formados en su mayoría por campesinos y un pequeño número de burgueses, que vivían como podían, ya que tenían limitaciones legales, soportaban el peso de los impuestos y básicamente no tenían ni voz ni voto, aunque se supone que eran oídos en las cortes cada vez que el rey las convocaba. La mayoría de los hombres eran campesinos sometidos al sistema feudal, en donde echaban interminables jornadas en las tierras de la nobleza, del clero o en las que se les arrendaban. Además, estaban sujetos a los señoríos jurisdiccionales, que controlaban aspectos legales de sus vidas, incluyendo juicios y penas. La verdad es que sus posibilidades de ascenso social eran muy limitadas. En cuanto a su educación, la alta burguesía sí recibía una sólida formación académica porque se lo podía costear. En cambio, los varones pobres recibían una formación básica en parroquias o a través del aprendizaje práctico en oficios. Por otro lado, el papel de la Inquisición, aunque en declive, era el de vigilar la moral y las costumbres de los hombres, especialmente en asuntos religiosos y de pensamiento ilustrado. Vaya a ser que el tinglado del que se llevaban beneficiando desde la Edad Media fuera a desaparecer. En cuanto a las mujeres, estaban bajo la tutela de sus padres o esposos y tenían muy limitada la capacidad para tomar decisiones de manera independiente. El Código de las 7 partidas, vigente desde la Edad Media, continuaba influyendo, especificando roles de género que les asignaban funciones domésticas y de reproducción. Tampoco podían administrar su patrimonio. Todo quedaba bajo la tutela del padre o el esposo. Por lo que a la educación respecta, se promocionó algunos saberes básicos, sobre todo los relacionados con el ámbito doméstico y religioso. De estudios superiores, ni hablar, estaba prohibido socialmente hablando. Las de clase más baja podían trabajar, aunque siempre estuvo mal visto. No obstante, la influencia de la Ilustración en España durante el siglo XVIII fomentó algunas discusiones sobre la educación y los derechos de las mujeres, lideradas por intelectuales como Jovellanos, aunque estas ideas no se tradujeron en cambios legislativos significativos. En cualquier caso, las cosas de palacio estaban medio que cuando en la vecina Francia estalló la Revolución Francesa y el andamiaje del antiguo régimen comenzó a hacer aguas, no solo para los galos, sino también para el resto de monarquías europeas. Como la revolución liberal acechaba de los Pirineos para abajo, es aquí donde aparece uno de los personajes principales de esta primera parte de la historia, el conde de Floridablanca, el cual decidió establecer un cordón sanitario, o lo que es lo mismo, cerrar fronteras, prohibiendo la salida o entrada de todo bicho viviente de España, e incluso desterrando o quitándose de en medio a cualquiera que oliera a Ilustración. Uno de los afectados, curiosamente, fue Antonio José Cabanilles, botánico considerado uno de los padres del desarrollo sostenible y contrabandista cultural que vivía entre Madrid y París y cuyo mejor cliente era el conde de Aranda, otro de nuestros actores principales, y la competencia de Floridablanca. Como el cordón sanitario no llegó a funcionar, puesto que la propaganda revolucionaria se extendía como la pólvora, Floridablanca, como secretario de Estado, fue sustituido en 1792 por el conde de Aranda, cuyo objetivo fue mejorar las relaciones con las autoridades francesas, contener la revolución y salvar la vida de Luis XVI.
Nada, no sirvió. A Luis XVI, rey de Francia y primo de María Luisa, le acabarían cortando la cabeza y a Aranda lo invitaron a abandonar el barco. Así que, en 1792, Manuel Godoy, el tercero en discordia, un plebeyo, un guardia de corps que se había ganado la confianza de la reina, al parecer como amante, llega en sustitución del conde de Aranda. Godoy se estrenó como válido del rey, declarando la guerra a la Francia revolucionaria y aliándose con la coalición de monarquías absolutas europeas, para restablecer el antiguo régimen en casa de los vecinos. El caso es que Francia se defendió como gato panza arriba. No olviden que Napoleón ya ganaba batallitas para los revolucionarios antes de que el éxito se les subiera a la cabeza. Y de una tarascada, el vecino se llevó algunos territorios del norte de España. Mientras, el pastor Diego Marín, con el fin de buscar nuevos sistemas de combate contra los franceses, el 15 de mayo de 1793 vuela por primera vez con unas alas artificiales, convirtiéndose en el precursor de la aviación. En julio de 1795 llegó por fin la ansiada paz. Con la paz de Basilea, España recuperó su integridad territorial al sur de los Pirineos a cambio de ceder a Francia su parte de la isla de la Española, actual República Dominicana, mientras que Godoy fue nombrado Príncipe de la Paz. Ojo con esto, porque el título solo lo podía recibir el príncipe heredero. Por lo tanto, Manuel se echó como enemigo número 1 al hijo del rey, el futuro Fernando VII. Mientras tanto, y en vista de las buenas relaciones entre Francia y España, en 1796 se firmó el Pacto de San Ildefonso, donde se restauró la alianza franco-española para luchar contra Inglaterra. Godoy estaba convencido de que la verdadera amenaza era Gran Bretaña, porque además quería hacerse con el mercado de América. Pero como no todo era pensar en el trabajo, un año después, en 1797, Manuel se casó con María Teresa de Borbón y Vallabriga, la prima de Carlos IV, metida a monja. No sabemos si con gusto colgó los hábitos, pero para endulzarle la transición se le concedió el título de condesa de Chinchón y 5 millones de reales como dote que, lógicamente, fueron a parar a Godoy, su marido. El matrimonio no le fue bien. Era una farsa, y ella acabó marchitándose y encerrada, pero esta vez en su casa. Porque lo que Godoy no guardaba para ella, lo entregó a su reina amante y a la mujer a la que verdaderamente quería, la otra amante, la famosa Pepita Tudó. Decimos famosa porque parece ser que fue la modelo de las Majas de Goya. Con ella se casaría en cuanto murió María Teresa, tras 40 años de relación semiclandestina. Dos curiosidades con respecto a Pepita y Manuel. La primera es sobre las majas. Aunque Goya las tuvo un tiempo, estaban en casa de Godoy colgadas en la pared. Primero estaba la vestida y detrás, colocada con mucho disimulo, estaba la desnuda. Entonces, cuando tenía invitados de confianza, quitaba a la maja vestida y mostraba a la desnuda. Goya pintó esta última obra a escondidas, porque la Inquisición le tenía el ojo echado. Por aquel entonces estaba prohibido pintar a mujeres desnudas, a no ser que fueran diosas griegas o Eva antes de la mordida. Y su maja tenía nombre y apellidos. La segunda curiosidad es el retrato que le dedicó a Godoy, donde el genio de la pintura, una vez más, vuelve a mostrar el interior del personaje más que su apariencia física. Retratos psicológicos lo llamaron. En él se ve a Godoy arrogante y pomposo tras su victoria en la Guerra de las Naranjas. Lo que más llama la atención es que Manuel, que está sentado, se inclina un poco hacia la izquierda para parecer recostado. Entonces Goya pintó entre las piernas un fálico bastón de mando, dando a entender que el secreto de su éxito era otro. Volviendo al tema y abordando el panorama político,
Godoy, una vez en el poder, tuvo una crisis existencial y empezó a dudar entre si arrimarse a Inglaterra o serle fiel a Francia. Por desgracia, escogió lo segundo, porque ya estamos en 1799 y Napoleón acababa de dar un golpe de Estado dando por finalizada la Revolución Francesa. Poco tiempo después se proclamaría cónsul vitalicio y más tarde emperador. Así que no era el momento de hacerse fan de Francia. La cosa es que, como el enemigo ancestral de Francia y España era Inglaterra, Napoleón firmó con España el Tratado de Aranjuez en 1801, por el cual se planeaba la invasión a Portugal, amiga y en algunos aspectos influencer de los británicos. Recordemos que fue Catalina de Braganza, princesa portuguesa casada con un rey de Inglaterra, la que introdujo la moda de beber té en la corte. Toda una revolución que más tarde acabaría provocando la independencia de los futuros Estados Unidos y las guerras del opio. Pero esa es otra historia. En principio, entre portugueses y españoles no había motivos para guerrear, así que había que inventarse una causa. En consecuencia, ese mismo año estalla entre ambas potencias la Guerra de las Naranjas, con el pretexto de que Portugal se negó a cerrar sus puertos al comercio británico. Esta guerra duró poco, y en 1802 Francia e Inglaterra firmaron la paz, y por tanto España también. Pero enseguida se reanudaron las hostilidades que llegaron hasta el decisivo año de 1808, el año de la invasión. Por cierto, justo antes del estallido de esta cítrica guerra, en 1800, de nuevo nuestro pintor de corte favorito, Goya, pintó una de sus grandes obras maestras, el retrato de la familia de Carlos IV. Espero que la composición les guste a sus majestades y a mi gran admirado Velázquez. Dios lo tenga en su gloria. En el centro, lógicamente, debe de estar quien manda, la reina María Luisa, y su esposo irá a la derecha. El hijo favorito de la reina, Francisquito de Paula, irá en medio. ¡Qué indecente parecido tiene el crío! ¿Será cierto que es de Godoy? Estos reyes. Y por supuesto, tengo que salir. Aunque sea discreto, en una esquina. Pero delante mía pondré al infante Carlos María Isidro y al príncipe Fernando. Pero qué mal se llevan estos niños. Por otro lado, aunque no se le vea la cara, debería poner a la futura reina de España. Porque aunque todavía no... Poco después ocurrió un acontecimiento en Palacio que dejó las aguas revueltas. La superpopular duquesa de Alba murió y los rumores señalaban un posible envenenamiento. ¿Quién tenía motivos para hacerlo? ¿La reina María Luisa porque los amantes que compartía con la duquesa la preferían a ella? ¿Godoy porque quería quedarse con sus posesiones? ¿O Goya, amigo íntimo que al parecer y sin saberlo le suministraba maquillajes con productos que contenían un alto índice de plomo? Y es que Cayetana no era una noble cualquiera. Era rica, bella, instruida, independiente, amante del arte y la cultura. Tenía carisma y era el centro del universo cuando hacía actos de presencia en lugares públicos. Vamos, la antítesis de María Luisa. Fue una de las personas más influyentes y controvertidas de la época. Sepan ustedes que los Alba son los nobles del mundo que más títulos nobiliarios poseen. Están por encima de los reyes de Inglaterra, y eso que ellos tienen unos cuantos. Miren si esto ha traído cola, que en 1945 se pidió una autopsia para averiguar lo que pasó. Y, sorpresa, la causa de la muerte fue una meningoencefalitis de origen tuberculoso. Como casi siempre, los rumores eran falsos. Por cierto, si quieren saber cómo era ella y cualquiera de los personajes que estamos describiendo en este capítulo, acudan a la obra de Francisco de Goya, testigo de todos los acontecimientos que les estamos narrando. O si no, visiten nuestra web y allí se los mostraremos. Hablemos ahora de medicina. También hubo momentos gloriosos no solo para España, sino también para la humanidad durante el reinado de Carlos IV. No exageramos, aunque seamos andaluzas.
A uno de nuestros grandes científicos, Javier de Balmes, se le ocurrió una idea: llevar a América la vacuna de la viruela inventada por Edward Jenner. ¡Ay, Isabel! ¿En qué locura te has metido? ¿Cómo yo, una simple enfermera que dirige un orfanato en La Coruña, va a ser capaz de formar parte de una expedición para llevar a América la vacuna de la viruela? Dios mío, Balmes, es que es de locos. Lo único que se nos ocurre es coger a 22 de mis niños e ir vacunándolos de 2 en 2 para que el virus se mantenga vivo durante el trayecto. Por fortuna, la mayoría de ellos sobrevivieron. Sepan ustedes que esta fue la primera campaña de vacunación de la historia y estuvieron dando vueltas por el mundo 7 años. Durante el COVID-19, en honor a Isabel Zendal, la Comunidad de Madrid abrió el Hospital de Pandemias con su nombre. Pero sigamos con la historia. En 1805, los rocecillos seguían vigentes y la flota española fue destrozada en Trafalgar ante la escuadra del almirante Nelson. Nelson, considerado héroe nacional, moriría en la batalla. Curiosidades del destino, su cadáver fue trasladado en un barril de brandy de Jerez, porque, a falta de formol, bueno era el alcohol. Seguro que desde el cielo le hizo hasta gracia. Actualmente, una estatua suya de más de 40 metros de altura reina en Trafalgar Square, en Londres. Pero lo que allí fue un triunfo, aquí supo a derrota. El desastre de Trafalgar supuso para la dañada economía española un salto al vacío. Las colonias americanas, a las que se llevaba expoliando desde el principio de la conquista, quedaban incomunicadas y, ante la falta de dinero, Godoy decidió hacer unas nuevas desamortizaciones, además de aprobar más impuestos. Vamos, lo que viene a ser hacer amigos. En consecuencia, su número de haters fue aumentando. En 1807, la crisis económica era como un agujero negro del tamaño de Rusia. El triunvirato formado por Manuel, Carlos y María Luisa estaba en horas bajas. Además, no olvidemos que Godoy había barrido a los nobles de alta alcurnia porque desde su llegada ya no podían chupar del bote, como lo habían hecho hasta el momento. El argumento era que era un plebeyo, cosa inadmisible en una sociedad estamental. Pero detrás lo que había era mucha envidia hacia el advenedizo. Así que, como los ánimos estaban caldeados y el príncipe Fernando se la tenía jurada, comenzó a tejerse una conspiración fernandina cuyo objetivo era destronar a papá y a mamá. Fernando lo tenía fácil. Además de a la alta nobleza y al pueblo, tenía de su parte a la Iglesia, enfadada con Godoy por las desamortizaciones. De modo que, ¡a por el trono! Aunque otros dirían, cría cuervos y te sacarán los ojos. Pero como siempre hay asuntos mayores, aquí empezó también algo que nadie se esperaba. Bueno, algo sí. Se trataba de... ¡tachán! Los pasos previos para la invasión napoleónica. Napoleón, incapaz de cerrar los puertos europeos a los ingleses, decidió hacer un bloqueo europeo a todos sus productos. Pero, como se pueden imaginar, Portugal no iba a obedecer. Seguía leal a su aliado. De hecho, a día de hoy siguen manteniendo excelentes relaciones y los lusos de algún modo son, por influencia de estos, los British del Mediterráneo. El caso es que Napoleón decidió no solo acabar con sus enemigos, puestos a soñar, también con sus amigos, y así se quedaría con todo el pastel. En consecuencia, con el pretexto de ocupar Portugal, llegó a un acuerdo con España, firmando de este modo el Tratado de Fontainebleau en 1807. En este tratado se dio permiso al ejército francés para atravesar el territorio español y poder aplastar a Portugal. Como su ambición no tenía límites y sus argucias tampoco, para asegurarse de su éxito, prometió a Godoy el título de príncipe de los Algarbes, con sus correspondientes posesiones. Y Manolo, contentísimo, como niño con zapatos nuevos.
Una curiosidad. ¿Saben ustedes de dónde viene la palabra chorizo? Con lo rico que está, ¿por qué un chorizo es también una persona de mala reputación? Pues precisamente viene por Godoy. Como nació en Extremadura, tierra históricamente pobre pero famosa por sus embutidos, sus enemigos comenzaron a decir cosas como «¿Y el choricero este? ¿Qué se habrá creído? Pero si viene de la tierra de los chorizos». Y de ahí lo de chorizo. Volviendo al tema. Napoleón había urdido un plan perfecto. Como era de esperar, en pocos días las tropas del general Junot entraron en Lisboa, a la vez que el ejército francés se distribuyó de forma estratégica por el territorio español, sobre todo por Vitoria, Madrid y Barcelona. Mientras tanto, Fernando, que no daba puntadas sin hilo, consideró que esta era su gran oportunidad. Aprovechando que su esposa había muerto, según las malas lenguas, envenenada por Godoy, aunque otros decían que por su suegra, ¿vendrá de ahí la mala fama? Intentó una especie de golpe de estado. El caso es que su padre lo pilló infraganti y consiguió que su hijo confesara. A Fernando, que no hacía falta presionarlo mucho para traicionar a los suyos, cantó como un gallo y le dio la lista de toda su camarilla a su padre. Con amigos así, ¿quién quiere enemigos? En cuanto tuvo la lista, Carlos IV avisó a Napoleón de que su hijo había conspirado contra él. Al emperador, los asuntos españoles empezaban a hartarle un poco. De modo que, ante esta situación, el emperador, por un lado, volvió a negociar que España se quedara con Portugal. Total, el trono estaba vacío, ya que es muy de reyes eso de salir por patas, en este caso, a Brasil. Y por otro, que Francia se quedara con el norte de España hasta el río Ebro. Mientras tanto, Godoy estaba en horas bajas. Su índice de popularidad había caído en picado y parecía que se le había acabado su buena fortuna. La camarilla real y el pueblo estaban muy descontentos con sus actuaciones y nadie se fiaba de él. Por eso, el Consejo de Gobierno rechazó su propuesta de salida de los reyes hacia Sevilla porque pensaban que era otra de sus artimañas. Pero aún así, él lo organizó todo. Es entonces cuando se produce el motín de Aranjuez. Se trata de un asalto capitaneado por el hijo traidor de Fernando, en los que se acusa a los reyes de querer huir a Sevilla rumbo a América. Eso sí, dejando aquí a Godoy para arreglar el percal. Aquel gesto fue el fin del extremeño. ¿Por qué? Porque el pueblo se indigna, monta un pitote y Fernando se sale con la suya. En consecuencia, Carlos IV se vio obligado a abdicar en su hijo, a la vez que pidió ayuda al emperador para recuperar el trono. Estos sucesos fueron contemplados con estupor por Napoleón, que observaba con asombro los tejemanejes de esa familia tan desestructurada. Así que pensó, que les den, ni para Carlos ni para Fernando, todo para mí. Pero como el francés no era tonto y sabía que eliminar a los Borbones de un plumazo podía salirle muy caro, decidió jugar un poco más al ratón y al gato. De modo que, mientras los generales Murat y Savary ocuparon discretamente Madrid, logró convencer a los Borbones de que fueran a Bayona, para, por un lado, confirmar a Fernando como rey y, por otro, devolverle el trono a su padre. Como la familia no se hablaba, no descubrieron que en realidad habían sido todos engañados. Una vez en Bayona, el 20 de abril de 1808, se produjo la abdicación de Fernando VII en su padre Carlos IV. Mi venerado Padre y Señor, para dar a vuestra majestad una prueba de mi amor, de mi obediencia y de mi sumisión, y para acceder a los deseos que vuestra majestad me ha manifestado reiteradas veces, renuncio mi corona en favor de vuestra majestad, deseando que vuestra majestad pueda gozarla por muchos años. ¡Ay, qué hipocritilla! Días después, Carlos IV hizo lo mismo en favor de la Casa Bonaparte. He tenido a bien dar a mis amados vasallos la última prueba de mi paternal amor. Su felicidad
la tranquilidad, prosperidad, conservación e integridad de los dominios que la divina providencia tenían puestos bajo mi gobierno han sido durante mi reinado los únicos objetos de mis constantes desvelos. Así pues, por un tratado firmado y ratificado, he cedido a mi aliado y caro amigo el emperador de los franceses todos mis derechos sobre España e Indias. A cambio, Napoleón aseguró mantener la unidad del territorio español y la exclusividad de la religión católica. No vaya a ser que los españoles le vieran ventajas al laicismo francés y tuviera que enfrentarse a la Iglesia también. Además, como era un espléndido, y para que los Borbones no estuvieran tristones por la pérdida, les entregó varios castillos en Francia y 30 millones de reales, una cantidad desproporcionada, pero con la que simulaba la compra del Reino de España. Y todos contentos. Bueno, todos no. El pueblo de España, ajeno a la realidad, sin ser conscientes de la ineptitud de Carlos IV y la baja catadura moral de su hijo, le dio por pensar que, lejos de ser unos traidores, sus reyes eran maravillosos y unas víctimas más de las ansias de poder de Napoleón, que también. Es en este momento cuando se idealizó a Fernando y se le comenzó a llamar el deseado, pensando que sería un rey magnífico que haría que la situación mejorase. En consecuencia, el pueblo de Madrid primeramente y el resto de España en su conjunto después iniciaron así una guerra en defensa del rey secuestrado, mientras que Fernando VII, que era bastante cínico, lejos de sentir compasión por quienes luchaban en su nombre, brindaba con Napoleón en el castillo de Valensay por cada matanza y derrota de los españoles ante los franceses. Escribano, rápido, coge papel y pluma, que te voy a dictar una carta. Sirviente, la copa, llénala. Delicioso este Burdeos. Y la carne sangrante, como me gusta. Pero vamos, corre, que es para hoy. A ver, doy muy sinceramente en mi nombre, en el de mi hermano y mi tío, a vuestra majestad imperial, la enhorabuena de haber instalado a su querido hermano en el trono de España. No podemos ver a la cabeza de ella un monarca más digno y más propio por sus virtudes. Escribía Fernando a Napoleón a la vez que pedía la mano de su sobrina Lolot y más tarde la de Zenaida, hija de José I. Cosa que tampoco cuajó, porque básicamente Napoleón lo despreciaba. Otra curiosidad. Algunos de sus detractores, por tanto no sabemos si es cierto o no, afirmaron que durante su estancia en Francia, Fernando se dedicó a bordar, cosa que hacía primorosamente bien, además de disfrutar de los exquisitos vinos del lugar. Mientras tanto, en España y en su honor, la guerra había estallado y ante el vacío de poder, Napoleón, en vista de que no podía estar en misa y repicando, también barrió para su puerta y puso en el trono a su hermano Pepe. Europa era muy grande, por ello fue poniendo a sus parientes y personas de confianza en los territorios que iba conquistando. Nada le hizo presagiar que la supuesta tierra de paletos e inútiles a los que tanto infravaloró, pensó que el pueblo era como sus reyes, le iba a costar su imperio. El infierno español lo llamó. Ya les explicaremos por qué. De este modo, José I Bonaparte se convirtió en rey de España y Nápoles de 1808 hasta diciembre de 1813. Su esposa, la reina Julia Clary, nunca pisó estas tierras, así que mientras sí, mientras sí no, se consoló con su amante, María Teresa Montalvo. El pueblo, mientras tanto, que le sacaba chiste a todo a pesar de la amargura de la guerra, cantaba coplillas como
la señora condesa tiene un tintero donde moja la pluma José I. José I procuró, como rey de España, instaurar por la fuerza un sistema basado en los principios del liberalismo político, a la vez que intentó respetar algunos aspectos de las tradiciones propias del país. Su nuevo sistema quedó plasmado en el Estatuto de Bayona, que en realidad era un conjunto de cartas otorgadas donde se recogían derechos y reformas. Querido hermano, tal y como hablamos, hay que acabar con esta lacra de sistema que representa el antiguo régimen. Así que he eliminado los señoríos, el mayorazgo y las tierras en régimen de manos muertas. A partir de ahora, todos los españoles serán iguales ante la ley y los impuestos, y se acabó el enchufismo en el acceso a los cargos públicos, siempre y cuando no se trate de un afrancesado, claro. Si te parece bien, también he permitido la libertad de imprenta, comercio y el habeas corpus, que ya está bien de arrestar a la gente al tuntún, a no ser que se trate de nuestros enemigos. Por último, como ya hicimos en Francia, y aunque no podamos eliminar el poder a la Iglesia, he decretado la desamortización de sus bienes. Esto sí que va a ser una lotería. En cuanto a las mujeres, su lugar está en la casa y en la iglesia. Sin embargo, he pensado que podrán asistir a la escuela primaria. Por otro lado, las de clases bajas y medias tendrán oportunidades económicas y sociales al suprimir los privilegios de la nobleza y el clero. Además, puesto que tradicionalmente han estado en el ojo del huracán de la Inquisición, al abolir a esta abominable institución, habrá menos juicio sobre ellas. Dudo que los españoles no acojan con alegría y esperanza el fin de sus cadenas. ¿Qué puede salir mal? Pues, en realidad, todo, porque nada salió como pensó el rey postizo. Así que, no mucho tiempo después, y una vez instaurado en el poder, volvió a escribir a su hermano diciendo: Esta gente, hermano mío, es áspera, dura, carrasqueña y nada agradecida a los extranjeros que le vienen ofreciendo felicidades, regeneraciones y códigos. No es creíble tan poca hospitalidad y mala crianza con la que me han tratado. Dejaré 1000 veces que antes que volver a esta tierra de maldición, me lleve Satanás al rincón más hondo de los infiernos por una eternidad de eternidades. Gran parte de la administración española obedeció a José I sin cuestionarlo, a lo que se sumó un grupo de españoles ilustrados que comulgaban con el régimen. Estos serían conocidos con el nombre de afrancesados. Y todo esto transcurría mientras empezaba la Guerra de Independencia. Que conste en acta que parte del alto funcionariado, la Iglesia y los mandos militares se pusieron al principio del lado de los franceses, no fueran a peligrar sus privilegios y patrimonio. Pero el pueblo no aceptó al rey impuesto y deseaba la llegada del rey secuestrado. De ahí la guerra. Para que se hagan una idea más clara de cómo transcurrieron los hechos, vamos a dividir la guerra en 3 grandes fases. La primera, de mayo a julio de 1808, en la que el ejército francés arrasó las principales ciudades españolas, además de las portuarias. A pesar de todo, el pueblo resistió gracias a las juntas de defensa. Es en esta fase, también, donde se fijan las formas de resistencia, con la guerra oficial, los sitios y la guerra de guerrillas. Solo Cádiz consiguió escapar de la invasión. La nota de color para España entre tanta crueldad fue la famosa victoria en Bailén el 19 de julio de 1808. La capitulación de nuestras tropas en Bailén ha sido un golpe devastador. Los soldados, agotados y sin suministros, no pudieron resistir más. Esta derrota ha mermado la moral de nuestras fuerzas y ha envalentonado a los insurgentes. Espero al menos que esta sea la última derrota que lamentar. En la segunda fase, que llega hasta 1812, Napoleón entendió que había subestimado al pueblo de España y para controlarlo hizo llegar a la Gran Armée. Un ejército con más de 250.000 soldados veteranos que también las pasarían canutas, aunque terminarán logrando sus objetivos.
Bonaparte era fantástico a campo abierto, pero la guerra de guerrillas, en la que toda la población estaba implicada, lo desquició. Se trataba de pequeños asaltos más o menos espontáneos que acabaron menoscabando la moral francesa. El clásico "aquí te pillo, aquí te mato", inmortalizado en la histórica serie de televisión española Curro Jiménez. De modo que, tras sus primeros éxitos, se abrió la puerta a sus fracasos. Recuerden también que sus ansias de poder expansionista hizo que las otras regiones de Europa, que también habían sido conquistadas, hicieran más o menos lo mismo. En la última fase de la guerra, que llegó hasta 1814, la ayuda luso-británica, comandada por el duque de Wellington, dio el toque final, propiciando la abdicación de José I y la posterior rendición de los franceses. Y con este breve avance sobre la guerra, nos despedimos de ustedes por hoy. Somos conscientes de que les hemos dejado con la miel en los labios y que estarán deseando escuchar cómo transcurrió la guerra, de qué forma las mujeres participaron en ella y en qué momento llegó la Pepa a nuestras vidas. No se preocupen, que todo esto y mucho más se lo contaremos en el siguiente capítulo. Igualmente, y para que descansen tranquilos, les diremos, por si aún no lo saben, que la guerra la ganamos. De no ser así, este podcast sería en francés. Nada más por nuestra parte. Esperamos que hayan disfrutado de este recorrido histórico y nos vemos en el próximo episodio. En este podcast participan alumnado y profesorado de todas las ramas de la educación y profesionales de otros sectores que, al igual que nosotras, trabajan para crear un mundo mejor. Historiarte los sentidos ha sido realizado en Radio Padul y gracias a la colaboración de los ayuntamientos de Granada, Órgiva y Padul, Diputación de Granada, ASAD, Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo, el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España y Patricia Bueso, abogada de la firma Cultulab. Si quieres saber quiénes son Capitana García y la increíble compañía, puedes visitar nuestra página en www.historiartelosentidos.com. Aquí encontrarás recursos didácticos de cada episodio. También nos puedes seguir en Spotify, iVoox, Instagram, YouTube, Facebook y Twitter. Nos vemos en el próximo capítulo. Mientras tanto, a disfrutar.